El Señor una vez más nos ha prestado la vida. Y yo sé que el mensaje de hoy el Señor lo ha inspirado porque sé que hay muchos que pasan por diversidad de batallas. Pero antes de que empecemos con el mensaje de esta noche, quiero compartirte una palabra y esta está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 4, en el versículo 5. Y dice la escritura, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, y para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Aleluya. Mi amado, mi amada, al momento de reflexionar en varios mensajes que en la gracia del Señor hemos estado platicando, me lleva a una conclusión. Y es que sin fe no vamos a lograr nada. Y de eso se trata este mensaje. Le he puesto como título Firmes y hasta la meta. Y el propósito es recordar algunos puntos y profundizar. Y el primero que quiero recordarte es que no se trata de cómo empezamos las cosas en el Señor. Porque ciertamente todos iniciamos de una manera hermosa, pero el propósito es mantenernos firmes, llegar hasta lo último, permitir que el Señor nos enderece, nos trate, haga con nosotros lo que bien a Él le parezca, con el propósito de que se haga su voluntad. Así que, mi amado, vamos a orar y que el Señor nos ministre su palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy me abandono en tus manos, rogándote por favor usa mis labios para compartir este mensaje sencillo, corto, que en verdad, Señor, seas tú, Señor, transformándonos. Háblanos, Padre, a cada uno de acuerdo, Señor, a su necesidad. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, permite que este mensaje profundice, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Y quiero pedirte que me acompañes al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y te lo voy a leer de una versión más antigua. Hebreos 11, 6 y dice la escritura, empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Algo bien sencillo y bien profundo a la vez es que si no tenemos fe y no echamos mano de la palabra, no vamos a poder estar en pie. Podremos escuchar consejos de personas, podremos leer algún libro motivacional, podremos recibir el impulso de un psicólogo, pero nada nos favorecerá. Porque solo la palabra y la fe en Jesucristo tiene la capacidad, la profundidad y la trayectoria de sacar al hombre de la peor tempestad, de la más terrible enfermedad, del más profundo sacudimiento. Y si ya te has dado cuenta, la vida está diseñada para tropezarnos, en verdad, pero también está diseñada para darnos golpes y diversos azotes. Por eso, fuera de la cruz, no hay nada que nos ayude, pues solo ahí hallaremos reposo y descanso para nuestra alma. Por eso la importancia de la fe, porque solo en la cruz podremos encontrar la curación, la sanidad
para todo lo que vivamos. Recuerda que en el libro de Romanos nos dice que la fe viene por el oír. Y algo que a mí me ayuda mucho, quizás no lo practico todos los días, pero sí de repente es leer la palabra en voz alta. La palabra de Dios, al momento que tú la declaras, tú mismo te escuchas y en ese mismo momento comienza a profundizar y a partir tu ser interior. Y quiero que comiences a ver la Biblia no como un libro de trabajo, sino como cartas de amor que el Señor te escribió a ti. Y cuando lo comiences a ver así, dejará de ser una obligación leerla y comenzará a ser un deleite para ti poderla leer. Te comparto, cada vez que yo leo el libro del profeta Isaías, siento que el Señor solo lo inspiró para mí. Ciertamente sé que suena muy egoísta, pero la palabra le he hecho mía y prácticamente en cada verso que leo, siento que el Señor me habla de una manera muy profunda. De todos los otros libros de la Biblia, el libro del profeta Isaías es el que más profundamente toca mi alma, con el que más lágrimas he derramado, con el que más inquietudes he tenido y más revelación he obtenido. Pero tuve que aprender a verlo como una carta amorosa para mí, no como un libro de trabajo. Por eso, mi amado, quiero decirte algo, espero no te ofendas. Nuestra cultura nos ha mal enseñado y nos hemos vuelto muy holgazanes y no leemos. Tenemos que tener por hábito la lectura, porque solo a través de la lectura nos daremos cuenta que cada hoja, ojo con lo que te digo, cada hoja de la palabra de Dios nos llevará a la cruz. Y solo en la cruz encontraremos y recuperaremos vida. Recuperaremos el aliento, la dirección, la sanidad, la santidad. Por ello quiero decirte algo. Podrás escuchar mensajes motivacionales, podrás escuchar el mensaje de alguna persona que te lleve varios años, podrás escuchar alguna historia linda que te pueda cambiar el pensamiento de cierta manera, pero todos esos tienen una característica en común. Solo te van a entretener, solo van a distraerte por un tiempo. Lo único que va a transformar tu vida es la Biblia. Por ello quiero que observes algo. En cada paso que tú des en tu trabajo, en la educación de tus hijos, en tu negocio, quiero pedirte un favor. No te enfoques en lo que asombra, sino solo en lo que transforma. Vuelvo a repetirte, no te enfoques en lo que asombra, en lo que es muy atractivo, sino solo en lo que transforma. Y voy a ponerte algunos ejemplos y voy a contarte una historia. Si tú te das cuenta, el local donde nosotros hacemos nuestras reuniones de domingo no es un lugar muy atractivo. No es un lugar muy hermoso ni tampoco es muy lujoso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace que cada domingo tomemos participación en ese lugar? ¿Qué es lo que hace que tú te despiertes temprano, te arregles y vayas a ese lugar? Muy sencillo, porque en ese lugar recibimos el alimento más perfecto, el alimento imprescindible, el cual es la palabra de Dios. Hace poco me enteraba, porque a mí me gusta mucho la cocina. En la alta cocina, mi amado, hay algo que se conoce como la cocina de diseño. Y en la cocina de diseño te dan platos asombrosamente decorados, pero con 2 gramos de alimento. Y ahora imagínate que vuelves de casa, que vuelves de tu trabajo a sentarte a la mesa en tu casa y que te reciban con un plato así. Oye, lo vas a destruir porque no tiene mucho alimento, no tiene muchos nutrientes, es muy vistoso, muy llamativo, pero no contiene calidad nutricional.
Y eso sí lo podemos ver, mi amado. Si lo vemos a la luz de la palabra, hoy en día hay mensajes muy llamativos. Hay consejos muy atractivos pero vacíos, es decir, son alimentos basura para tu espíritu, mi amado. Por ello, lo único que puede transformar tu alma, el único mensaje nutritivo y transformador, es lo que está en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que contiene la palabra de Dios? Los pensamientos del Señor. Si nos vamos al libro de Génesis, ahí podemos encontrar que una palabra provocó que la oscuridad, que las tinieblas se tornaran en luz, que el desorden se tornara en orden. Pero quiero mostrártelo, no fue una explosión, no fue una proyección ni una reconstrucción. Fue una palabra de Dios la que transformó el entorno. Es una palabra de Dios la que transformó tu vida. Yo recuerdo hace algunos años que había un pastor que conocí. De hecho, fue malamente mi pastor. Y esta persona un día dijo muy bravo, es que no se pueden ir de aquí porque yo he transformado sus vidas. Y nos le quedamos viendo y le dijimos no. La palabra ha cumplido su propósito. La palabra de Dios es la única que transforma vidas. Al momento de que la palabra cumple el propósito, todo es diferente. Por eso vuelvo a repetirte, no te dejes llevar por las cosas que asombran, sino solo por lo que transforma. Nosotros en la casa del Señor, como líderes, como padres de familia, como un sinnúmero de gente que se convoca, tenemos que enfocarnos en la presencia de Dios. Por eso tenemos que crecer espiritualmente, para discernir entre lo espiritual y lo emocional, entre lo profundo y lo superficial. Quiero contarte una historia. Si tú te das cuenta, en muchos países de América, cada país, incluyendo Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, México, Perú, etcétera, tienen un día en particular donde celebran el día de su independencia. Y yo recuerdo aquí en México como durante media hora, más o menos, 40 minutos no más, de repente cuando está la mayor obscuridad, ciertamente a las 12 de la noche más o menos, comienzan los fuegos artificiales. Y de repente empieza a tronar el primero y se empieza a teñir el cielo de millones de colores. Comienzan a irrumpirse y a temblar, a cimbrarse los pisos a causa de la pólvora, de los tronidos. Y es algo muy impresionante y ciertamente a mucha gente le atrae, pero el Señor me hacía notar y entender una gran enseñanza de esto. Al pasar las horas, lo único que pasa después de esa gran impresionante media hora de fuegos artificiales, lo único que puedes encontrar son, ojo, pedazos de cartón quemados, carcasas destrozadas de cohetes, muchas mechas carbonizadas y pólvora que ensucia. Y ojo con lo que te estoy explicando. Pólvora que ensucia. Observa, después de media hora de gloria, lo único que quedan son millones de trozos de cartón quemado y pólvora que ensucia. Y es lo mismo que sucede en el mundo. En la influencia del mundo, los mensajes motivacionales, los consejos de las personas que no tienen a Cristo, al parecer, al inicio, pueden ser muy lindos, muy brillantes, muy atrayentes, muy seductores, quizás hasta muy profundos, mi amado, pero después de que tú los escuchaste, solo habrán manchado, ensuciado tu espíritu.
quiero que te des cuenta de algo. Muchas de las personas que nos rodean, muchas de las filosofías del pensamiento que escuchamos, aun los malos ejemplos, no son seductores. Seamos realistas. Nos llama la atención como un pecador que para nuestro criterio y a través de la palabra sabemos que esa persona está mal y le está yendo de forma estupenda. Si tú y yo nos acercamos a esa persona o escuchar lo que está declarando, lo único que vamos a obtener es manchar nuestra propia vida espiritual. Ahora quiero darte este ejemplo con otro contraste. Y me gustaría que imaginaras lo siguiente. En el lugar donde tú estás, que apagaras la luz y de repente encendieras un fósforo. Ese fósforo, mi amado, esa tenue luz amarilla, ese puntito de luz que quizás durante el día no puede apantallar mucho, es más, quizás ni se vería. Ese pequeño punto, al momento de que cae la noche, se convierte en el mayor y más perfecto haz de luz. Se torna como si estuviéramos en medio del mar, como si fuera un faro para aquel navegante que está buscando no chocar contra un risco. Eso mismo, mi amado, ese pequeño cerillo que no asombra a nadie, tiene la capacidad de rasgar las tinieblas. Ese pequeño cerillo representa tu vida y mi vida. Aquellas personas que con pequeños actos de amor, que con pequeños actos y muy sencillos, nada llamativos, pueden producir cambios en los demás a través de pronunciar la palabra del Señor. Me asombró algo muy profundamente en mi corazón. Hay un estudio que revela lo siguiente, que la luz de una vela, ¿cuánto puede alumbrar una vela? Muy poquito. Tú la prendes y es un poquito más intensa que la luz de un cerillo. Esa tenue luz, mi amado, se puede ver hasta 27 kilómetros de distancia. Y lo único que se necesita para verla son tinieblas. Apliquémoslo a nuestra vida espiritual. En este tiempo estamos en medio de una gran, densa tiniebla, en la cual tú y yo somos esas velas encendidas. Esos diminutas llamas que pueden provocar grandes cambios, mi amado. Por tanto, vuelvo a repetirte en el Señor. No te dejes impresionar por las cosas que asombran, sino solamente enfócate en lo que transforma. No te dejes impresionar por los fuegos artificiales que duran media hora, pero dejan suciedad. Más bien busquemos lo profundo del Señor. Más bien, mi amado, provoquemos que al momento de que abramos nuestra boca, hablando la palabra, hagamos tal contacto con esa persona que podamos traspasar la frontera de su alma, tocar su espíritu a través del Espíritu Santo y producir cambios en él o en ella. El Señor nos ha convocado a ser un lugar donde su gloria habite. Recordemos las asombrosas promesas que el Señor nos ha dado como congregación, porque ciertamente el secreto del cumplimiento de sus promesas está en la cruz, mi amado, porque solo ahí podemos aprender a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra propia cruz y seguirle al Señor. Y quiero ponerte algo muy duro delante de ti. He visto en este tiempo a muchos cristianos que les puedo decir cristianos de primavera, que cuando llegue el invierno huyen. Es decir, es gente que no muestra fidelidad.
Y el mejor ejemplo de fidelidad es un árbol, mi amada, mi amado. Donde plantan el árbol, ahí se queda. Porque pase sobre el árbol una gran tormenta, un gran calor, sombras o la gran poda, el árbol permanece ahí. ¿Por qué? Porque el árbol es inamovible. Quiero contarte otra historia que asombró mucho mi corazón. En la industria maderera no solamente contratan taladores de árboles, obviamente para que puedan construir y vender productos de madera, sino que también contratan a un grupo de personas especialistas para reforestar los montes. Y este grupo especialista es uno de los grupos élites de la industria maderera. Y ellos estudian todo el terreno del monte a manera de encontrar sitios que ellos mismos les han puesto como sitios de estrés. Y estos sitios de estrés son los que, por al momento de identificarlos, son donde mayores vientos cruzan y donde las tormentas más recias azotan el monte. Y justo en esos sitios de estrés plantan los árboles. ¿Con qué propósito? Para que el árbol desde muy pequeñito reconozca y se enfrente a lo crudo del invierno, pero también enfrente el rigor del verano, mi amado, para que de forma natural, cuando llegue la tempestad, el arbolito tienda sus raíces muy profundas para aferrarse fuertemente a la roca, pero también para encontrar en el tiempo de sequía manantiales y no morir. Y este duro proceso, mi amado, que a ti y a mí no será, no, pues es parte del show. Este duro proceso a los arbolitos produce que su madera cambie completamente su composición química, de forma tal que la corteza del árbol tiene otra tonalidad y tiene otro tipo de grosor, lo cual provoca que esa madera sea más codiciada y más cotizada en el mercado. Y si este pequeño punto lo llevamos y lo aplicamos a nuestra propia vida, no es otra cosa más que cuando enfrentamos el sufrimiento, las tormentas, los quiebres de la vida y nos llevan a ser más fuertes, yo lo veo traducido como que estamos creciendo en fe. Y juntamente con la prueba viene libertad. Y juntamente con la libertad se manifiesta la bendición. Y juntamente con la bendición somos transformados en un gran testimonio. Aleluya. Por otra parte, mi amado, algo que yo he ido enfrentando y puedo hablarte de esto, es que uno de los ejemplos más fuertes de lo que produce el crecimiento es la ansiedad. La ansiedad, mi amado, mi amada, puede mantenernos despiertos toda la noche, pero la mejor almohada se llama fe. Yo recuerdo hubo una temporada donde pasaba momentos muy difíciles a causa de conflictos que pasaba. Y fue hasta que el Señor me hizo entender que tenía que soltar cosas a través de la fe. Y solo ahí pude ver que no se trata de lo que yo hago, sino de lo que el Señor hace a través de mí. Por eso le he puesto este mensaje: firmes y hasta el final. Porque no se trata de cómo iniciamos, sino se trata de cómo vamos a terminar la carrera y cómo estamos siendo hoy firmes durante nuestro caminar en el Señor. Recuerda que nuestra carrera en el Señor está destinada a ser un maratón, no una prueba de velocidad. Y quiero contarte otra historia. Me siento que me he vuelto muy historiador, pero creo que revela mucho las historias. Da Vinci, mi amado, mi amada,
tardó más de 20 años en realizar una pintura muy conocida como el cuadro de la Última Cena, y ciertamente yo creo que todos lo conocemos. Da Vinci, al momento de estar leyendo su historia, encontraba que era un hombre muy exigente para buscar sus modelos con los cuales iba a trabajar. Y él tuvo mucho problema para escoger al modelo que iba a reflejar a Jesús, porque él buscaba ciertas características en este modelo, y entre ellas era que reflejara pureza, que reflejara nobleza, pero a la vez belleza varonil. Y cuando encontró al modelo, rapidito lo empezó a pintar a manera de que no pasara ni un día más del modelo que había encontrado. Y esta fue la primera impresión que puso en el cuadro de la Última Cena. Pasaron unos días y encontró 11 de los apóstoles, y en una misma sesión pintó a 11. Pero el apóstol 12, el cual era Judas, pasó mucho tiempo en encontrar el modelo. De hecho, de acuerdo a la historia, pasaron 20 años para que él terminara esta obra, porque él estaba buscando varias características en este modelo, y algunas de estas características es que el rostro de este modelo mostrara dureza, pero también mostrara huellas de traición, huellas en el rostro de avaricia, pero también evidenciara un cierto lado demoníaco. Y de repente, pasó mucho tiempo, no encontraba el personaje, y le anuncian que en el lugar donde él estaba viviendo encontraron a un hombre que era un criminal muy peligroso. Y él tenía muchos contactos con el alcalde del lugar donde él estaba, y fue y le pidió autorización, le dieron autorización, entró a la prisión, vio a ese hombre, y para él fue el Judas perfecto. Empezó a pintarlo muy rápido, y mientras que lo pintaba, la historia narra que el reo no mostró ninguna emoción, no mostró ningún arrepentimiento, solamente se quedó plantado donde le dijeron y punto. Cuando Da Vinci termina su obra de la Última Cena, después de pintar a su Judas perfecto, llamémosle así, le llama al reo, le dice: venga por favor y vea lo que hice. Y dice la historia que cuando él ve la obra de Da Vinci, él explota en llanto amargo y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar profundamente, y voltea con el autor y le dice: maestro, ¿usted no se acuerda de mí? Y se le queda viendo Da Vinci y le dice: yo a usted no lo conozco, señor, nunca lo he visto. Y le dice el reo: maestro, yo fui ese joven de 19 años que usted escogió para representar a Jesús en este mismo cuadro. Quiero darte una enseñanza con esto. Si nosotros nos apartamos de la obra de la cruz, la amargura, la destrucción, la insensatez, el pecado cubrirán aún lo más hermoso que el Señor nos haya dado. Cubrirán aún nuestros más perfectos dones, y aún el llamado tan inexplicable que el Señor nos ha dado. Por ello, caminar en fe, tomados de la cruz, recorriendo de la mano del Señor, es menester. No sé qué es lo que tú estés pasando, pero yo me he topado en estos años de vida en Cristo con muchas personas que a la primera de cambios huyen. Quiero decirte algo, mi amado: sin Jesucristo, sin fe, sin su palabra, vamos a perdernos. Y el Señor, algo de lo que me he dado cuenta, Él no se conforma con que solo tengamos un conocimiento de que sabemos que Él existe.
Él está esperando que tengamos una experiencia profunda con Él. El Señor lo que busca es que nosotros nos relacionemos con su corazón, con su persona, porque Él es galardonador de los que le buscan. Yo no sé cuántas veces tú hayas deseado apartarte del Señor. Algo que yo veo como un patrón es que cuando estamos en depresión dejamos de ir a la iglesia. Algo que a mí me duele en mi corazón es cuando Dios no es la prioridad. Y si a mí me duele como el pastor de algunos, ¿cuánto no más el Señor le ha de doler? Yo quiero hablar a tu espíritu, mi amado. ¿Es prioridad para ti el Señor? ¿O simplemente si se atraviesa alguna necesidad, le prestas más atención a esa necesidad? Simplemente si se atraviesa un conflicto, le prestas más atención al conflicto. Si se atraviesa un billete, un dinero, un trabajo, le prestas más atención a eso. Mi amado, hay bendiciones que llegan a la vida de las personas que no vienen de Dios. Y si escuchaste bien, hay bendiciones que no vienen de la mano de Dios, sino son señuelos de Satanás para distraer tu vida. ¿Qué habrá sido de Judas cuando llegó a él la oportunidad de ser bendecido con 30 piezas de plata? ¿Es Dios tu prioridad? Cierra tus ojos por un momento. Ciertamente yo no puedo ver lo que tú estás haciendo, pero el Señor también está ahí. Y piensa por un momento, ¿qué es mayor prioridad para ti? ¿Tu familia o Dios? ¿El dinero o Dios? ¿El negocio o Dios? ¿O te enfrentarás a un argumento, es que todo me lo ha dado Dios y todo lo tengo que cuidar? No, ciertamente. Lo más importante es Dios. Sin Él, nada eres. Pero sin todo lo que rodeas y tienes a Dios, sigues siendo victorioso. Así que, mi amado, reflexiona un momento en esto. ¿Realmente estás buscando a Dios con todo tu corazón? ¿Y está siendo Él tu prioridad? ¿O tan solo te estás dejando llevar por algo emotivo? Vamos a orar. Padre bueno, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo que no siempre ha sido nuestra prioridad. Cuando despertamos empezamos afanados con el vaivén del día a día. Cuando pasan accidentes empezamos a caminar en desesperación. Cuando vienen los conflictos buscamos resolverlos nosotros mismos. Señor, perdónanos, porque cuando se necesita algo de un familiar, en vez de darte a ti la prioridad, se la damos a ese algo. Padre, en verdad, perdónanos. Venimos, Señor, a decirte, ayúdanos. Nos has enseñado que una persona mansa es aquel que no contrista tu Espíritu Santo. Y hoy reconocemos que te hemos contristado vez tras vez. Perdónanos, Señor. En verdad venimos a humillarnos, a pedirte otra oportunidad. Nos hemos dejado apantallar, Señor, por lo que nos asombra en vez de por lo que transforma. Nos hemos dejado llevar, Señor, porque es mayor la prueba, el tormento, el sufrimiento, y no vemos llegar, Señor, tu promesa. Perdónanos, Señor, nos ha faltado fe. Y hoy nos humillamos a decirte, sí te amamos, pero ayúdanos. Sí creemos, pero ayuda nuestra fe. Tal y como te lo dijeron tus apóstoles. Ayuda nuestra fe, Señor. Y hoy, Padre, levantamos a ti, Señor, nuestra vida, pidiéndote, Señor,
obra en lo profundo de nosotros para que podamos, Señor, estar humillados a tus pies para que tú hagas libremente en nosotros tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo, queremos también esa relación profunda contigo y apartarnos del va y ven que nos distrae. Señor, han venido, Señor, los tormentos en casa, pero tú puedes librarnos de todos ellos. Por eso hoy, Señor, nos volvemos a ti con la expectativa de que tú harás. Amamos tu nombre, Señor, y te deseamos y te pedimos, opera milagros en nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Sin Dios, nada somos, mis amados. Nada somos, pero con Dios somos mayoría. Amén. Vamos a orar, vamos a honrar a nuestro Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahí levántalos, ya los has preparado y vamos a orar. Padre, hoy juntos entregamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Rogándote, recíbelos tú, Señor. Nosotros disponemos nuestra vida para recibir toda especie de bendición de parte de ti, pero también disponemos nuestro corazón a honrarte con todo lo que de tu propia mano hemos recibido. Gracias, Padre, por el trabajo, gracias, Padre, por tu bendición, gracias, Padre, por sostenernos. Y hoy, Señor, te decimos, tú eres el dueño de nuestra vida y de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria, Señor amado. Amén. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, mi amada. Nos vemos primero Dios el domingo, pero nos conectamos mañana. Buenas noches.